Bien, ¿se ve en la pantalla lo que estamos compartiendo? Sí, se ve, ingeniera. Ya, gracias. A ver, entonces, como habíamos quedado en cuanto a lo que es la preparación, ¿no? De la muestra. Así que es importante que esta muestra sea lo más homogénea posible para que obviamente podamos obtener resultados precisos, ¿no? Entonces se va relacionando desde esa forma. Am, Obviamente que se van a aplicar los métodos de homogenización que van a depender del tipo de alimento, como hemos dicho, ¿no? La composición de este, si es un alimento sólido, si es un alimento líquido, se va a considerar la textura, ¿no? Si es dura, si no lo es, entonces todo eso se toma en cuenta para posteriormente realizar la preparación entonces de la muestra, que va a ser importante para poder después realizar el análisis, ¿no? Entonces el análisis físico-químico, ¿no? Es un elemento auxiliar del control de calidad, ¿no? Que este control de calidad va a ser una herramienta indispensable para el estudio y la aplicación del control de calidad del alimento. Entonces el análisis físico-químico nos va a permitir eso, ¿no? Determinar la calidad del alimento bajo diferentes tipos de características dentro principalmente de su composición, y de esa manera vamos a ir identificando si el alimento ha sufrido alguna adulteración, si el alimento es falsificado, o está contaminado también, ¿no? Entonces, un análisis físico-químico nos va a permitir eso. Eso es algo que ya hemos hablado también, ¿no? Ahora, vamos así, en este caso, a especificar algunos análisis, ¿no? Tenemos el análisis de humedad, cenizas, grasa, fibra, sólidos totales, la densidad, el pH, ¿no? Entonces, esos son los más básicos que se aplican dentro de un análisis bromatológico, y si en algún momento ustedes se fijan en las etiquetas de los alimentos que ustedes consumen, normalmente están estos, ¿no? La humedad que tienen, las cenizas, etcétera, y las kilocalorías, ¿no? Que son importantes también. Pero dentro de lo que es este análisis físico-químico están estas, ¿no? Como principales. Bien, vamos a ver este primero, nada más en esta parte o en esta clase, donde la humedad sabemos que está representada por la cantidad de agua que tiene el alimento, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos ir identificando también el análisis que vamos a aplicar dependiendo de la cantidad de alimento que tenga el agua. ¿Por qué? Porque el agua o la humedad de este nos da un dato valioso que es acerca del estado de conservación también del alimento, ¿no? Nos permite saber cuánto tiempo va a tener de vida ese alimento, porque sabemos que cuanto mayor cantidad de agua hay, entonces es mucho más propenso a sufrir una descomposición, ¿no? Más fácilmente. Entonces, también existen parámetros también para eso, ¿no? Saber cuánto de humedad tiene que tener el alimento, y si está fuera de ese parámetro, entonces ya estaríamos hablando de que ese alimento va a sufrir algún cambio en su composición. Entonces, la importancia del agua en los alimentos, ¿no? O sea, tiene una función la cantidad de agua que va a tener un alimento, obviamente, y es importante también. Esta está en que regula la temperatura en organismos vivos, que eso da lugar a la descomposición. Es un solvente que da lugar al transporte de los nutrientes. También se pueden dar lugar a la eliminación de desechos y tóxicos, y es un lubricante, ¿no? Dentro de la importancia de lo que representa el alimento, y vamos a ver por qué, ¿no? Y vamos a comprender un poquito mejor. Entonces, la importancia del agua en los alimentos es que este va a dar lugar a que sea plastificante, que regule la dinámica de la acción de las macromoléculas, como en el caso de las enzimas. Sabemos que hay una presencia de enzimas en los alimentos y que en su mayoría requieren agua, ¿no? Para poder dar lugar a su actividad. Entonces también de esa forma se tiene que tomar en cuenta para poder ya sea controlar esa actividad que en algunos casos puede llegar a perjudicar las características que comprende también el alimento, y en otras que son beneficiosas y tienen que estar ahí presentes, ¿no? La influencia del sabor y la textura es muy importante. El agua da lugar a eso, obviamente dependiendo del alimento. Y la influencia que tiene para el deterioro, ¿no? Que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando. Así que estas características que estamos denominándolas como importantes en cuanto a la cantidad de agua que tiene que tener el alimento, obviamente se están planteando porque
para que se comprenda por qué se realiza un análisis de humedad sobre lo que es el alimento, ¿no? Ahora, hay interacciones moleculares del agua en el alimento, ¿no? Y esto hemos visto también, ¿no? En cuanto a lo que se maneja este concepto que es el de hablar de agua libre y agua unida. A ver, ¿quién se acuerda de estos términos? ¿A qué se refiere el agua libre? ¿A qué se refiere el agua unida o ligada también de un alimento? A ver, ¿quién se acuerda? Esto hemos visto en bromatología 1 también. ¿Quién se acuerda a qué se refiere cada uno de estos? Dice el agua ligada, está ligada a proteínas, creo. Ajá, sí. Y es más difícil de, por el hecho de que está unida a las proteínas, es más difícil de De quitar el eliminar, agua, exacto. supongo. Eso. Exacto. ¿Y el agua libre? El agua que está ahí. Es la que más fácil se libera, ¿no? Porque está unida ya a componentes más simples. Como tiene que ver mucho con, en cuanto a la composición, como decía Oscar, los nutrientes más complejos son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, ¿no? Y en el caso de las más simples son las vitaminas y los minerales. Entonces, cuando hablamos del agua unida o el agua ligada, está como se ha dicho, unida a estos componentes complejos, a las proteínas, a los carbohidratos, a los lípidos. Entonces, esa unión que tienen es mucho más difícil de eliminar del alimento, ¿no? Y en el caso del agua libre, a sustancias más simples, ¿no? Que dan lugar a vitaminas y minerales que va a permitir su eliminación fácil, bajo esas características dentro de las interacciones moleculares que puede llegar a tener el agua dentro del alimento. ¿Por qué es importante esto? Porque ya sea para la preparación del alimento o para el análisis del alimento, se tiene que considerar cuánta agua libre o cuánta agua ligada va a tener este, ¿no? Porque cuando hacemos un análisis de agua, normalmente lo que se determina es el agua ligada, que está permitida en un parámetro, porque si estuviera en mayor cantidad esta agua ligada, entonces da lugar a que el alimento se descomponga más rápidamente, ¿no? Porque va a permitir que los microorganismos puedan descomponer fácilmente ese alimento. Entonces, eso es lo que se tomaría en cuenta desde lo que es un análisis de alimento en relación a la humedad, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando. Entonces, estas interacciones va a ser del agua sobre el soluto a nivel molecular. Entonces, el agua libre, esta agua no tiene restringida su movilidad por efecto de interacción con solutos u otras interacciones. Es un agua fácilmente disponible o eliminable, ¿no? Cuando hablamos de ese nivel molecular, lo que les decía, ¿sí? Moléculas simples o moléculas complejas, ¿no? Vitaminas, minerales, simple. En el caso de una agua unida, tiene movilidad restringida por efecto de su interacción, es decir, el agua es difícilmente disponible o eliminable, ¿no? Porque está unida a sustancias como las que hemos nombrado, que son mucho más complejas, ¿no? Y por lo tanto, se están clasificando o diferenciando de esa manera. Ahora, dentro de estos dos análisis que estamos haciendo, estamos identificando como agua libre y agua unida o agua ligada, entonces tenemos lo que es la actividad de agua. Entonces, cuando hacemos o determinamos la humedad de un alimento, estamos determinando la actividad de agua que se encuentra dentro del alimento y eso va a dar lugar a saber si ese alimento está propenso a sufrir una descomposición rápida o no, ¿sí? Entonces, es una medida de la cantidad de agua disponible en el sistema, ¿no? En el alimento, la actividad de agua, que tiene que estar establecida dependiendo del tipo de alimento. ¿A qué me refiero? Si hablamos de una galleta, la galleta tiene que tener una actividad de agua dentro de un parámetro para que tenga el tiempo de vida que normalmente tendría una galleta. Si hablamos de una pasta, lo mismo, ¿no? Porque tienen contenidos muy pequeños de agua. Ahora, si hablamos en el caso de productos más húmedos, ya sean las frutas y demás, sabemos bien que su tiempo de vida es mucho más corto, ¿no? Pero en el caso de los alimentos procesados, entonces la actividad de agua es fundamental determinarlo para saber cuánto de vida tiene y si se han tomado en cuenta todas estas características en el proceso de elaboración. Si una galleta, por ejemplo, tiene que tener
un 5% de agua, entonces el proceso tiene que haber considerado eso y obtener una galleta con ese porcentaje de agua. El análisis tiene que corroborar eso, ¿no es cierto? Tiene que verificar que sí, que se ha elaborado en forma adecuada y que el contenido de agua es de ese porcentaje y que la galleta va a tener el tiempo de vida que representa esa actividad de agua, ¿sí? Y también favorece a las texturas, al olor y al sabor del alimento, ¿no? Una galleta húmeda no es agradable, ¿no? Porque no tiene la textura y seguramente el sabor y el aroma también va a ir cambiando. Entonces eso mide mucho la calidad del alimento, ¿no? La actividad del agua. Ahora, la expresión matemática es esta, ¿no? En la que se aplica, dependiendo del instrumento o de la técnica que se va a utilizar, se va a aplicar una expresión matemática en la que nos da estos parámetros, ¿no? Que van a identificar cuánto tiene que existir de agua o de actividad de agua para determinar que no hay un riesgo en cuanto al alimento, ¿no? A que pueda llegar a sufrir un tipo de descomposición o un mayor riesgo. Entonces, si es mayor a 0.6 o menor a 0.6 no hay riesgo. Si es mayor a 0.6 hay un riesgo, ¿no? Que se tiene que considerar. Entonces, la definición de esta expresión matemática es la relación de la presión de vapor de la muestra entre la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en este caso, la presión del vapor de la muestra con respecto a la presión del vapor del agua, pero a la misma temperatura, ¿no? Se hace, dependiendo del instrumento que se utilice, se va a ir aplicando posteriormente el cálculo, ¿no? Ahora, aquí tienen diferentes ejemplos de cómo se mide la actividad del agua. Entonces, hay un crecimiento de microorganismos en alimentos en función de la actividad del agua, ¿no? Aquí están todos los rangos que se tienen que tomar en cuenta dependiendo de los microorganismos que van a ser inhibidos por debajo de esta actividad del agua y los alimentos que van a comprender ese rango. A ver, entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los embutidos fermentados, ¿no? Como el salame, quesos secos, margarinas, en este caso alimentos con 65% de sacarosa y 15% de cloruro de sodio, entonces tienen que comprender un rango entre 0,97 a 0,98. Entonces, los microorganismos que vamos a inhibir en esa actividad de agua que se presentan para descomponer este grupo de alimentos son estos, ¿no? Muchas levaduras y los micrococos. Y de esa manera se van identificando y determinando el tipo de actividad de agua que tiene que contener un alimento para poder evitar, ¿no? La presencia de ciertos microorganismos. A ver, en el caso, por ejemplo, en el caso de las pastas secas, especias, polvo de huevo, bueno, galletas, bizcochos, leche en polvo, que aquí tienen un contenido de agua o actividad de agua menor, ¿no? Aquí, fíjense, tiene que ser menor o igual a 0,5, porque a este nivel no hay una proliferación, bueno, no van a haber proliferación de microorganismos de ningún tipo, entonces eso es lo que se tiene que ir considerando. El tiempo es importante y la forma de conservación también, ¿no? Si bien, por ejemplo, estos productos tienen 0,5% de agua o actividad de agua, pero se almacenan en un lugar donde hay bastante humedad, entonces seguramente este valor va a ir aumentando y sí va a dar lugar a que exista una descomposición del alimento por microorganismos. Entonces, cada alimento o grupos de alimentos que ustedes tienen aquí están comprendidos en un rango de actividad. Entonces, si yo realizo el análisis de cualquiera de estos, tengo que fijarme este rango para saber el tiempo de vida que va a tener y las posibles contaminaciones de acuerdo a los microorganismos que pueden sufrir, ¿no? Dependiendo del alimento. Entonces, eso es importante cuando hablamos de la humedad. Eso estamos definiéndolo ahora. La humedad que tiene un alimento y esa humedad está comprendida por la actividad del agua. Estamos diciendo que la actividad del agua comprende el agua libre y el agua ligada que contiene este. El agua libre con respecto a que está unida a moléculas mucho más complejas y el agua libre comprometida o unida a componentes moleculares más simples, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, hay una disponibilidad de agua para el desarrollo de las bacterias por reacciones químicas que pueden controlarse mediante estos procesos. También sabemos que el alimento va a sufrir un proceso para poder eliminar el agua y poderse
obtener estas características. En el caso, por ejemplo, quesos secos, el queso seco pasa por un proceso de deshidratado y de secado, ¿no? Como en el caso de un queso fresco. El queso fresco como tal tiene una humedad inicial y esa se va a mantener. Su tiempo, obviamente, de vida va a ser mucho más corto, seguramente, que un queso seco. Su composición también, obviamente, va a ser diferente, pero ha sufrido seguramente un proceso. Estos procesos que también hemos visto en bromatología 1 puede ser deshidratación, la congelación, ¿no? Porque podemos congelar el agua, y la adición de solutos, reemplazar el agua por otro tipo de sustancia, que eso también va a permitir conservar el agua, ¿no? Entonces, la disponibilidad del agua para el desarrollo de bacterias por reacciones químicas pueden controlarse bajo estos procesos que estamos viendo aquí: deshidratación, congelación y adición de solutos, entre otros, ¿no? Que estamos nombrando. Estos son los métodos que se pueden aplicar para determinar la humedad del alimento. Es Carl-Fisher, destilación azeotrópica, determinación de sustancia seca, determinación por refractometría. Entonces, aquí es lo que, hasta aquí vamos a ver el tema, y esto es lo que ustedes tienen que investigar, ¿sí? ¿De qué forma lo van a hacer? Estos son métodos, les vuelvo a repetir, para determinar la humedad del alimento, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer una descripción de estos métodos donde no es necesario que lo amplíen demasiado, ¿no? Pueden sintetizarlo sin ningún problema. Por ejemplo, tendríamos que hablar sobre el instrumento que se utiliza, dependiendo de cuál de estos es el material que se va a utilizar, y un ejemplo del alimento, de cómo se va a aplicar este método, ¿no? Entonces, eso va a permitir mucho comprender esto. Y la siguiente clase, una vez que ustedes ya tengan esta información, vamos a ver, no todos, pero van a ver algunos, ya sean voluntarios o los que yo les pida, que presenten uno de estos métodos. Les vuelvo a repetir, explican el método uno por uno, y de cada uno tienen que hacer el ejemplo de un alimento para aplicar ese método. No solamente explicar el método, ¿no? Sino decir ya, el método corresponde a todo esto, ¿no? Explican el procedimiento de la forma más sencilla, ¿no? No traten de complicarse mucho dentro de lo que se comprenda también. Si no se comprende, pues entonces aquí obviamente lo vamos a desarrollar, se va a comprender mejor, pero hay que hacer el trabajo. Entonces, explican en qué consiste, en el caso de Carl-Fisher, en qué consiste, y después hacen el ejemplo de un alimento, ¿no? Dicen, tal alimento se puede hacer, se hace de esta forma, se aplica de esta forma, se realiza el procedimiento así, 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 y ya, ¿no? Hay videos también que van a encontrar sobre cómo se aplica cada uno de estos métodos, que si es que no se comprendiera de forma teórica, pueden observar uno de ellos y aplicarlo. O incluso en la siguiente clase, para poder explicar, pueden utilizar, si quieren, un video. Son videos cortitos, hay videos de 1 minuto, 2 minutos, exagerando, donde se presentan este tipo de métodos en los que ustedes pueden hacer una explicación, ya sea de algún alimento, ¿no? El que ustedes quieran. Entonces, eso. Estamos viendo dentro de las técnicas de alimentos, entonces hemos visto lo que es la humedad, ¿no? Principalmente. De ahí vamos a ir viendo los demás que hemos nombrado. Y para esta primera parte tienen que desarrollar estos 4 métodos, explicando en qué consisten cada uno de ellos y hacer un ejemplo de un alimento para poder representar. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Ya, muy bien. No hay preguntas entonces, no tienen dudas de cómo se tiene que hacer. Bueno, si existieran, bueno, me preguntan para poderles aclarar las dudas. Entonces, quedamos aquí. Esto es lo que se va a trabajar entonces para la siguiente clase. Y bueno, eso es todo. Que tengan una buena semana, que mañana tengan un buen examen también. Y nos hablamos el próximo lunes o el viernes, ¿no? Que es en nutrición. Está bien, ingeniera. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Muchas gracias, Igualmente. ingeniera. De nada, hasta luego entonces. Hasta luego.